El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en este espacio de Elemento Vital, en estos especiales con los que hemos decidido cerrar el año en la pantalla de QM Noticias. En el programa de hoy vamos a hablar de humedales, un tema que ha tenido gran repercusión y del que se ha hablado mucho en el último tiempo, porque en principio por la ley de humedales, ley en la cual se trabaja contra el reloj para que no pierda estado parlamentario, pero también ha sido este un año en el que se han dado procesos y fallos judiciales que han frenado construcciones o avance sobre humedales, como ha pasado en la cuenca del río Luján, y también donde se ha promocionado mucho y ha tomado también la primera plana de los medios la acción de los vecinos, de la ciudadanía en general, con la campaña Más humedales, menos inundación. De todo esto vamos a estar hablando y nos va a acompañar hoy una gran referente de este tema, que es Patricia Pintos, que ha estudiado y sabe muy bien los impactos que tienen las urbanizaciones cerradas sobre este tipo de ambientes. Pero para empezar este programa, por supuesto, vamos a comenzar hablando del tema de la ley. Y en este caso, la posibilidad y la importancia que tiene que exista una normativa que los regule y, por supuesto, los preserve. Desde hace ya bastante tiempo, planteamos la necesidad de hacer una ley de presupuestos mínimos para la conservación de humedales. Una ley de presupuestos mínimos lo que básicamente plantea es cuáles son los elementos básicos que hay que tener en cuenta, y ahí sí, por más que somos federales, la tenemos que cumplir todos, para contribuir a la conservación. Conservar no significa que no vas a poder hacer más nada con los humedales. Conservar significa que en algunos casos, por las particulares características de los humedales, lo mejor es no tocarlos, y eso es preservarlos. Pero también podemos usarlos sustentablemente, pero para usarlos sustentablemente y aprovecharlos para obtener esos bienes y servicios ambientales, entre otras cuestiones, tenemos que dejar que funcionen adecuadamente, y también tenemos que rehabilitarlos. El problema que yo veo con que no se diga que no, pero que no se haga nada, es que mientras tanto los humedales siguen siendo transformados, rellenados, usados para otros fines. Bueno, ya estamos aquí con Patricia Pintos, la presentábamos recién brevemente. Patricia es geógrafa, es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, y además es autora, junto con Patricia Narodowski, de un libro que analiza muy bien la problemática de la construcción de barrios y urbanizaciones sobre humedales, que es La Privatopía Sacrílega. Gracias por estar acá, Patricia. No, al contrario, muchas gracias por invitarme al piso. Bueno, sos una referente del tema humedales, sobre todo de lo que pasa y los impactos que se ven en la cuenca del río Luján, y estamos en el contexto de la discusión y el apremio porque no pierda estado parlamentario la ley de humedales. ¿Por qué es importante tener una ley? Es importante porque casi un cuarto de la superficie de la República Argentina está ocupada por humedales de diferente tipo, es decir, casi un 25% de la superficie total del país está caracterizada por ambientes y ecosistemas de este tipo. Eso nos da un poco la pauta de la significación que tiene digamos, en la calidad ambiental el preservar ecosistemas tan sensibles, tan frágiles, pero tan importantes para la calidad de vida de las poblaciones que se vinculan con los humedales, o aunque no tengan vínculos con poblaciones en áreas cercanas, por las funciones, los bienes y servicios que estos humedales cumplen, digamos, ¿no? Para que podamos entender, porque cuando se habla de bienes y servicios ecológicos cuesta un poco hacerse la idea de a qué nos referimos.
Sí, nos referimos a todas las prestaciones que estos ecosistemas tienen de manera directa o indirecta y que son claramente en beneficio digamos, de la calidad ambiental de las áreas en las que están referenciados, pero también de la calidad de vida de las poblaciones que en ellos viven o coexisten, digamos, ¿no? Y nos referimos básicamente a la regulación de los excedentes hídricos, es decir, de las inundaciones, pero también la mitigación de los efectos de las sequías, es decir, tiene una capacidad regulatoria tanto por exceso o por defecto, digamos, del recurso hídrico. Brindan corredores o espacios para el desarrollo de la biodiversidad con una fauna y una flora que son características y que son de vital importancia, dado que les es propia. Fijan carbono, son esponjas naturales y por lo tanto tienen la capacidad de retener agua, es decir, de permitir la infiltración en los acuíferos subterráneos y por lo tanto permitir el aprovisionamiento de agua que luego es consumida por las poblaciones del lugar. Tienen características paisajísticas muy valiosas, permiten el desarrollo de actividades económicas, bueno, muy características también, es decir, un conjunto de... Y en relación a esto, porque decías, permiten actividades económicas, ¿eso se contrapone a conservarlos? ¿Hay posibilidad de hacer esas actividades económicas y conservarlos al mismo tiempo? Todo está en función de con qué concepto de producción estemos manejándonos. Si de lo que hablamos son de actividades económicas de tipo artesanal, de bajo impacto, como las que durante décadas se han desarrollado en el delta, por ejemplo, del Paraná, con las actividades de los junqueros, los que, digamos, producían a partir del junco una serie de subproductos y productos, han coexistido con los humedales, produciendo en base a ellos durante décadas en absoluta armonía. La cuestión digamos, del conflicto con las actividades productivas sobrevienen cuando esas actividades productivas contravienen las características naturales de los humedales, es decir, los modifican de manera sustantiva, drástica, definitiva los humedales y por lo tanto estos pierden las condiciones como para poder seguir brindando esos bienes y servicios ecosistémicos. Claramente, uno de los puntos a los que apunta la ley es a conocer estos ecosistemas y para conocerlos primeros hay que saber cuáles son y cuáles tenemos, hacer un inventario de los humedales que hay en la Argentina y sobre este punto de que la normativa se pronuncia Quintana, el presidente de la Fundación Humedales de nuestro país. Los inventarios son fundamentales para conocer dónde están los humedales, qué tipo de humedales hay y cuánto hay de cada uno. Hoy en día no está claro eso todavía. Entonces, es más, mucha gente piensa que ni siquiera sabe que determinados ecosistemas son humedales. Entonces, lo primero que se necesita es tener un inventario. En ese contexto, una vez que se tenga el inventario, la convención lo que plantea es justamente el mantenimiento del carácter ecológico de los humedales. Hablamos del mantenimiento de la integridad ecológica de los humedales. Y ese mantenimiento de la integridad implica justamente la aplicación de políticas para el mantenimiento justamente de las condiciones. Básicamente el mantenimiento del régimen hidrológico, que es lo que mantiene en funcionamiento a los humedales. Bueno, el mantenimiento de las condiciones ecológicas y sobre todo la regulación hidrológica, como también vos mencionabas hace un ratito nada más. ¿Cómo se relaciona esto con las construcciones? ¿Cómo viene el impacto ahí? Bueno, diría que los dos grandes conflictos que hoy se presentan en el vínculo de los humedales con las actividades económicas en diferentes escalas y lugares del país, vienen dados por un lado por el avance del fenómeno de la urbanización cerrada, muy caracterizadamente en la cuenca baja del río Luján,
que si bien está focalizado, no obstante implica un avance en miles de hectáreas de superficies de humedales. Y por el otro lado, el avance del negocio agrosojero, que también entra en conflicto, en colisión digamos, con la existencia de estos ecosistemas. En cuanto al primer factor, es decir, el de las construcciones, lo que se necesita para poder aproximarse a la cuenca de un río como el río Luján es una transformación drástica de las condiciones naturales del sitio. Y para ello se produce una gran paradoja. Un ecosistema que por definición es acuático es transformado para poder ser ocupado por este tipo de urbanizaciones cerradas en un ecosistema terrestre. Entonces, ese pasaje de ecosistema acuático a ecosistema terrestre lo que hace es desnaturalizar precisamente las funciones que los humedales cumplen, ¿no? Entonces, y como esto viene sucediendo en una escala masiva, podríamos decir, el impacto que esto tiene es de proporciones. En las inundaciones del 2014 y 2015. Ahí estamos viendo justamente imágenes de Luján inundada, el año pasado fue esto. Exactamente. Bueno, esta es la inundación del año pasado. Veíamos una imagen de San Sebastián que oficia, que es este mismo emprendimiento. Claro, vamos a contar a la gente que acá tenemos en pantalla la visión aérea, digamos, del territorio antes y después de la construcción del country, que es el que tenemos acá. Claro. Y ahí está modificado esto que decías, sí, ¿no? Exacto. Esa mega urbanización de 1.100 hectáreas de superficie, pensemos 1.100 hectáreas son 1.100 manzanas de superficie, ocupa la planicie de inundación o el cauce mayor del río Luján en su margen derecha, es decir, viéndolo desde las nacientes a la desembocadura, en la margen derecha en el partido de Pilar. Es decir, ha transformado aproximadamente el 45% de la planicie de inundación total del río Luján en ese sector, y por lo tanto esto supone una suerte de endicamiento para la normal escorrentía del agua. Es decir, el agua viene bajando desde la cuenca media o de la cuenca alta a la media y la media hacia la baja, y se encuentra con que en la mitad de la planicie de inundación está ocupada precisamente por una mega urbanización que tiene terraplenes en su perímetro de hasta 8 metros de altura, que oficia claramente como un dique de contención, claro, y no permite que el agua drene. ¿Y el agua va hacia otro lado inundando? El agua va hacia otro lado o anegando, por un lado, sectores del partido que antes no se inundaban, o también un fenómeno que se está verificando en los últimos tiempos es que precisamente como el agua no puede escurrir rápidamente, ese excedente hídrico permanece estancado durante mucho más tiempo, y por eso es que en las últimas inundaciones durante varios días algunos barrios del casco urbano de la ciudad de Luján permanecieron bajo agua. Bien, interesantísimo todo lo que nos plantea Patricia en relación al conocimiento y a la preservación de los humedales. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de este tema, pero haciendo foco en un caso en particular que se está dando en la ciudad de Gualeguaychú, también con la construcción de un barrio privado que modifica el cauce natural del río. Ya volvemos.
Bueno, aquí estamos nuevamente en Elemento Vital hablando de humedales y les anticipábamos recién que íbamos a focalizar en un caso de construcción de un barrio privado sobre un humedal y estamos hablando del caso Amarras del Gualeguaychú. Es una construcción que se inició hace ya 4 años que despertó un gran reclamo por parte de la ciudadanía de Gualeguaychú que denunciaba que hace 4 años se está trabajando de manera ilegal porque no se había cumplido con todos los pedidos de reglamentarios y de autorizaciones que tienen para empezar a mover estos suelos y hacer las construcciones. En estos 4 años ha habido innumerable cantidad de pedidos de amparo, rechazos de medidas judiciales, hasta que a principios de este año el gobernador de la provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, encargó a la Universidad de La Plata un informe, y ese informe se concluyó hace poco tiempo atrás, y sobre ese informe vamos a preguntarle a María Laura Contín. Ella es geógrafa de la Universidad de Buenos Aires, no participó de este estudio que fue un modelado que se hizo del río Gualeguaychú, que estuvo a cargo entre otros de Patricio Narodowski y Pablo Romanazzi, pero María Laura está haciendo su tesis precisamente sobre la construcción del riesgo de desastres por inundación en la ciudad de Gualeguaychú, así que su mirada es muy interesante en relación a cómo está el tema en este momento. María Laura, gracias por atendernos. Muchas gracias, aquí estoy. Bueno, queríamos preguntarte ante todo, ¿qué es este estudio que se realizó y cuáles son las principales conclusiones que, digamos, se pueden rescatar sobre lo que ocurre precisamente con la construcción de amarras? Bueno, en primer lugar, se tiene que entender que este estudio se presenta como multidisciplinario en lo relativo a los impactos hidrológicos y el potencial de riesgo socioambiental en el área de influencia de este emprendimiento, que lo denominan el proyecto, que es Amarras del Gualeguaychú. Es multidisciplinario y esto es de vital importancia, porque lo que busca es ampliar esa mirada para si entendemos que los riesgos son construcciones sociales, en cuanto a lo que es la inundación y va a afectar a una población, tenemos que entender a esa población que va a afectar y cómo se vincula esa población con, en este caso, el bien común que va a ser el río. Estos lo plantean en el informe de la necesidad de ampliar la mirada de una simple modelización hidráulica, y así lo desarrollan en este trabajo. Como principal conclusión se puede extraer que el área donde se va a emplazar, donde ya mismo ya se modificó, ya se empezó a construirse el barrio privado Amarras, es un humedal, está caracterizado como humedal. Por ende, lo que empiezan a trabajar a partir de ese punto es que debería ser un espacio a conservarse de la modificación antrópica por las características que presenta como ecosistema, como humedal, digamos, esta zona. En lo que es respectivo a riesgo por inundaciones, la modificación de esta zona la sostienen como negativa, en el sentido de en los escenarios posibles que pueden plantear a partir de las diferentes modelizaciones hidráulicas que han hecho. Por supuesto que hacen diferentes escenarios con diferentes tantos niveles de recurrencia de inundaciones, pero además tratando de plantear diferentes proporciones de lo que va a ser el emplazamiento del valle de inundación, o sea, pensando a futuro con la construcción de el valle de inundación, o sea, aumentando la posibilidad de construcción. A medida que uno va viendo que se va ocupando el valle de inundación, en las diferentes corridas que hacen de modelo de hidrodinámico, se establece cada vez como más negativo este impacto en cuanto a lo que es la posibilidad de inundación o el riesgo del mismo. Bien, y entre la proyección del riesgo, digamos, vos que estás trabajando precisamente en este tema, ¿cómo la evaluás, María Laura? En primer lugar, que es algo que queda establecido en este informe, no se puede pensar de proyecto uno a uno, sino que lo que hay que pensar es en evaluaciones a largo plazo que lo que traten de buscar es el impacto acumulativo. Ellos dan por el antecedente la cuenca baja del río Luján. Diferentes proyectos fueron aprobados uno a uno, tomando en cuenta
cada proyecto en sí mismo, pero no tomando en cuenta el impacto acumulativo que estos van a hacer. Claramente. Entonces, lo que yo creo, yo si bien trabajo con una inundación en particular que ya ocurrió en 2007, pero igualmente, dado lo que pasó y como vos bien lo dijiste, lo presentaste el caso de la relevancia que tiene, mi tesis no estaría completa si yo no haría mención a toda esta problemática. Más bien lo que yo trato de plantear y mi evaluación personal, o sea, mi opinión personal tiene que ver con lo que sea el planeamiento y el ordenamiento territorial a futuro, no pensando en simplemente el proyecto de amarras, sino de cómo pensamos la ciudad y qué nivel también de participación tiene la ciudadanía en cuanto a cómo quiere gestionar este bien común que es el río y su propio espacio. Cosa que corresponde más bien a la decisión política. El informe este que estamos hablando, tanto del ingeniero como del doctor, buscan dar herramientas, elementos para que la autoridad competente tome una decisión. Las herramientas técnicas están dadas, el informe está escrito y quien lo lea puede sacar sus conclusiones y de hecho están las conclusiones del trabajo. Pero lo que corresponde es a nivel de la decisión política de ver qué tipo de planificación y preparación queremos tener en cuanto a qué ciudades queremos construir para lo que sea a futuro reducir los riesgos de desastres. Es más, tiene muchísimo más sentido hacer modelos preventivos que reactivos. Cualquier costo que tenga, ya sea a nivel provincial, nacional o bien municipal, de tratar de mitigar los daños, va a ser muchísimo más alto que plantear un ordenamiento y una planificación territorial acorde a las condiciones de esta zona, por ejemplo, de humedal o lo que fuera, las condiciones hidrometeorológicas de cualquier área en que se pueden estar trabajando en lo respectivo a lo que sean las inundaciones. Claramente, y es también de sentido común, ¿no? Pero a veces las prácticas van en contra de ese sentido común o de lo que parecería más conveniente o coherente. Podríamos decir que a veces imperan otras lógicas que tal vez son económicas y que la lógica política, que debería ser otra, tendría que ser la toma de decisiones en pos del bien común, terminan subsumidas a esa lógica económica. Exactamente. María Laura, gracias por tu análisis y tu opinión y tu aporte en relación a este tema. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, Patricia, te veía sentir en casi todo, ¿no? Sobre todo esto que tomamos el caso Amarras, queremos, porque es un caso quizás en el que podemos simbolizar un montón de cosas que ha pasado en otras cuestiones, ¿no? Porque queríamos rescatar no solo este tema de las lógicas y que quizás promueven que se haga esto aún en contra de todos los presagios que se dan, sino también el rol de la ciudadanía, ¿no? Que en estos fallos que hablábamos en el principio del programa, que tiene que ver con el freno, digamos, a la construcción o el avance sobre humedales, la ciudadanía que ha tomado la bandera de la protección de estos ecosistemas ha sido el motor principal. Absolutamente. Yo tuve la oportunidad de asistir a la audiencia pública por el emprendimiento Remeros Beach. Y quedó claramente establecido que ahí los contradictores del proyecto eran precisamente la ciudadanía, más o menos organizada, pero que tiene una posición tomada respecto de valorar el impacto que estos emprendimientos tienen en el funcionamiento ecosistémico de la cuenca, ¿no? Y también eso ponía a las claras que en realidad hoy contradecir, digamos, esta dinámica realizadora del mercado desarrollador inmobiliario reside por un lado en la ciudadanía organizada a través de las organizaciones ambientalistas, los movimientos sociales y demás, y la justicia. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está faltando entre medio de ambos? Lo que está faltando es la acción del Estado. El Estado se posiciona como un espectador pasivo mientras la ciudadanía demanda en las calles, argumenta con sólidas exposiciones acerca de los efectos que este tipo de emprendimientos inmobiliarios tiene sobre los ecosistemas de humedales y
la justicia acciona en concordancia o de manera solidaria con el pedido de estas organizaciones sociales, mientras el Estado, que es el que tiene la facultad de otorgar los permisos, de otorgar las habilitaciones, de ir dándole seguimiento a los procedimientos técnicos que terminan en las factibilidades ambientales, hidráulicas, urbanísticas, está ausente, ¿no? Yo le escuchaba a María Laura que hablaba de la política. Yo creo que la política en estos últimos 25 años ha sido claramente proclive a favorecer la dinámica realizadora de las empresas del mercado desarrollador inmobiliario en detrimento de la defensa del interés común. El interés común, digamos, la defensa en relación al interés común ha estado claramente en manos de la ciudadanía organizada y de la justicia en estos últimos tiempos. Que quizás también la ciudadanía lo ha hecho a fuerza de inundarse, digamos, y vivir las consecuencias. Sí. Porque hasta, yo pensaba en esto, ¿no? Hasta hace un tiempito atrás no sabíamos que era humedal, parecía una palabra rara. Hoy está quizás con buen tino, en boca de muchos, se van generando cada vez más conciencia, y quizás que se esté demandando una ley también tiene que ver con esto, ¿no? Cómo la sociedad ha avanzado, pero siempre a fuerza del sufrimiento. Del sufrimiento, claramente. Sí, claramente. Yo creo que los acontecimientos vividos en los últimos tiempos, por decirlo, desde el 2014 a la fecha, que han sido muchos y sucesivos, han sido muy dolorosos, pero han tenido un efecto claramente aleccionador, no solamente para vastos sectores de la ciudadanía que no estaban anoticiados, como bien señalabas, acerca de qué son los humedales, qué características tienen, qué importancia tiene preservarlos. La ciudadanía ha hecho un gran aprendizaje, la que ha estado más directamente afectada con los problemas, pero a la postre también lo ha estado la ciudadanía en su conjunto, que hoy sabe la importancia de la sanción de una ley de humedales, que hoy sabe de la importancia de regular la localización y la habilitación de urbanizaciones cerradas en humedales, que hoy sabe de la importancia de frenar el avance de la frontera de la soja sobre áreas de humedales, digamos, ya sea por fenómenos de inundación o por la afectación que el uso del paquete tecnológico tenga sobre la calidad del agua. La ciudadanía empieza a problematizar el tema, a tener mayor conocimiento y a demandar soluciones. Bien, Patricia, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar este tema hoy en este programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y un poco queríamos resumir en este programa y en esta entrevista con Patricia lo que es la problemática de los humedales en nuestro país, humedales que existen, por supuesto, aún cuando hablamos de climas secos en la Patagonia, hay humedales con sus características particulares, también en la cordillera, y la preservación por el rol que tienen también en esos ambientes es fundamental. Preservación que en estos momentos va de la mano de la ciudadanía que pelea a fuerza, como decíamos recién con Patricia, de sufrir las consecuencias de haberlos modificado o haber intervenido en ellos. Ojalá este programa sirva para crear más conciencia y también para seguir pensando en este tema y en tantos otros que tienen que ver con el agua. Les agradecemos a todos ustedes habernos acompañado en el día de hoy. Los esperamos la semana que viene. Gracias. El agua, recurso central para la vida.